Ya me retaron. Ahora sí. Bien, hermanos, buenos días. Les saludo a cada uno de ustedes, a los que no he saludado. Espero que tengan un muy buen día. Espero que hayan tenido una buena semana de trabajo, de estudio, ya, de todo lo que el Señor nos acompaña. Espero que haya sido una buena semana para cada uno de ustedes. Ya, recordando que estamos estudiando el libro de Marcos. Ya, estamos estudiando el libro de Marcos. Este día de hoy nos corresponde la lección del capítulo número 8, ¿ya? Marcos 8, del 1 al 10, que es la alimentación de los 4.000. ¿Ya? Vamos a leerlo, o lo voy a leer yo. Ustedes, los que tienen Biblia, lo pueden seguir con la vista, y el que no tenga puede estar atento con sus oídos. ¿Ya? Voy a leer Marcos 8, del versículo 1 al 10. Bien, la palabra del Señor dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y los dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también algunos pececillos, y los bendijo y los mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, te seguimos dando gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por los hermanos que han podido llegar también, Señor. También los hermanos que han de ver esta lección, Señor, este culto a través de sus casas, Señor, por medio de YouTube, Señor. Padre, te pedimos que seas tú dirigiendo este momento, Señor, que seas tú hablando, Señor, con las palabras correctas, para que podamos entender de una manera fácil, Señor, quizá un poco más dinámica lo que es tu palabra, Señor. Guíame, Señor, también guía a cada profesor que ha de impartir, Señor, tu clase a los más pequeños, Señor, para que ellos puedan venir con un corazón dispuesto, Señor, atento a lo que es tu palabra, Señor. Quita, Señor, toda distracción, mía primeramente, también de mis hermanos, de los más pequeños, para que podamos estar atentos, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijeron hoy. En nombre de Jesús. ¿Ya? Bien, vamos a dar un repaso de la lección anterior, que la dio nuestro hermano Cristian, que es la lección que Jesús sana a un sordomudo, ¿cierto? Y que empezó con una pregunta que era: ¿es difícil o fácil hablar con Dios? ¿Cierto? Es un repaso, así que no me responda. Estaban asustados, ¿eh? Para nosotros debería ser fácil hablar con Dios, ¿ya? Porque para nosotros lo hacemos diariamente, ¿ya? Pero hay personas que no se pueden comunicar, o a veces les es difícil. A veces uno está hablando de otra persona del Señor y le dice, no sé, usted, Ramiro, mejor, vamos a orar por su problema. No sé, mejor ora tú, que el Señor te escucha a ti mejor. ¿Cierto? O a veces ha pasado que a veces el pastor o algún anciano dice, están conversando con un problema y dicen, no, mejor ore usted porque usted, el Señor lo escucha más. ¿Ya? Ha pasado, en otra iglesia ha pasado, hermano. Entonces, hay personas que no pueden hablar, ¿ya? Y para ellos les es imposible hablar por medio de la boca, ¿ya? Porque son mudas. Ellos se comunican a través de señas. Ya no voy a hacer señas porque va a parecer que es una burla, porque no conozco el lenguaje de señas, ¿ya? Pero la lección anterior, esta era una persona sordomuda, ¿cierto? Para él era imposible físicamente hablar con Dios y a la vez era escuchar las buenas nuevas que traía el Señor Jesús. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, Él tuvo y lo sanó, ¿cierto? Esto se refiere por lo cual, como vemos viendo desde el libro de Marcos, que Jesús estaba predicando desde el mar de Galilea, lo seguía mucha gente, ¿cierto? Lo empezó a seguir mucha gente desde que empezó su ministerio. ¿Por qué? Porque quedaba asombrado por su milagro, por lo que él hablaba, ya que él estaba entregando las buenas nuevas.
¿Ya? ¿Por qué lo seguía mucha gente entonces? Porque hacía milagro tras milagro. Ya las personas seguramente lo seguían por los milagros que él hacía. ¿Por qué? Porque curaba sordomudos. Vemos varios tipos de milagros desde el capítulo 1 hasta el versículo 8 que hemos visto. Y si ustedes buscan en las lecciones anteriores en YouTube, se van a dar cuenta que capítulo tras capítulo hay de 1 a 2 milagros que Jesús hacía. Entonces la fama de Jesús iba creciendo rápidamente. Quizás la gente iba a ver a Jesús por lo que él hacía, ya porque en ese tiempo, quizá incluso la tecnología de ahora, es difícil sanar a una persona sorda-muda. Y eso lo hizo Jesús en tiempos más atrás, casi de 2022 años atrás, ¿cierto? Entonces, según el contexto de ahora, esa fue la lección anterior, ya Jesús sanó a un sordo-mudo. Desde la lección anterior podemos ver que Jesús sintió compasión de la gente que estaba ahí, ¿ya? Sintió compasión por una necesidad física que él tenía. ¿Cuál es la necesidad física que tuvo Jesús en la compasión? Que era el hambre, ¿ya? Jesús tuvo una compasión física, de un sustento, ¿ya? Sintió compasión por la gente que estaba allí con él. ¿Qué significa compasión? Compasión significa un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso es el significado de la compasión. Entonces Jesús tuvo un sentimiento de tristeza, ya que produce ver a alguien que impulsa a aliviar su dolor. ¿Ya? ¿Cuál era? Quizás no el dolor, pero ellos tenían ya hambre. ¿Por qué? Porque hace 3 días que ya estaban con Jesús, ¿ya? Una referencia podemos buscar en Marcos 6:34, que es el mismo que dice de la alimentación, pero esta es de la alimentación de los 5,000, que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿ya? Nosotros muchas veces somos las ovejas que no tenemos pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen, siguen una a la otra. Si una se tira por el acantilado, todas las otras las van a seguir, porque no tiene quien las cuide, porque no tiene quien las proteja. Si hay algún depredador cerca, un puma o un león, si va un león y se la come, la otra se va a quedar quietita, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el león? Se va a querer seguir alimentándose de la otra y de la otra. ¿Por qué? Porque no tienen un pastor que la guíe. No, para allá, no se vayan para allá, no, vengan para acá, es hora de tomar agua, es hora de comer. No tiene quien la guíe, pero gracias a él, a nuestro Padre, el Señor nos guía a nosotros, ¿ya? Que somos sus ovejas, ¿ya? Esa es una referencia sobre ahí. Jesús tuvo una compasión espiritual, ¿ya? Nosotros aquí en el capítulo 8 vemos una compasión por las necesidades físicas que tuvo el Señor Jesús, ya que llevaban 3 días con él, ya, pero ellos tenían 3 días, quizás tenían 3 días de hambre, ya. ¿Por qué digo quizás? Porque fue tanto el fervor que dijeron: oye, va a ir Jesús para allá, va a estar en tal lado en Coquimbo, ya vamos. Y quizás en ese tiempo agarraron lo primero que tenían, ya un pedacito de pan, y me voy con esta cantimplora, un cuerito así que antes llevaban agua, ya vamos. Y los otros días ellos no se preocuparon del otro día, ellos lo siguieron nomás, ya. No sintieron, quizás sintieron hambre, sintieron sed, pero seguramente ahí se compartieron algún poquito de agua, ahí vieron, pero ellos tenían que regresar, ¿cierto? Pero ellos estuvieron 3 días con Jesús, pero estuvieron 3 días con gozo, hermano, con gozo, escuchando y viendo lo que el Señor les enseñaba. ¿Por qué digo mirando? Porque también vieron los milagros que hacía Jesús. Ellos buscaban estar con Él. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así, serán añadidas. Todas estas cosas, ¿qué quiere decir? Vamos a ir viéndolo de a poco, ¿ya? Entonces las personas que estaban ahí buscaban primeramente el reino de Dios, ¿ya? Ellos buscaron el reino de Dios. Quizás ellos no se daban cuenta porque iban por una necesidad física, para que Jesús los sanara de una dolencia, para escuchar las buenas nuevas que Jesús estaba enseñando a través de parábolas, de distintas maneras, ¿ya? Entonces Jesús se da cuenta que va a terminar su periodo de predicación y se da cuenta de la situación. ¿Cuál era la situación? Que llevaban 3 días con él y ya llevaban 3 días con hambre, ¿ya? En el versículo 6 dice: y mandó a la multitud que se recostasen en la tierra,
¿ya? Ahí podemos ver antes del milagro que Jesús los mandó a recortarse la tierra. ¿Para qué? Para que haya un orden. Ahí vemos ver el orden del Señor Jesús que hace antes de Él hacer un milagro. Todo con respecto a la Biblia tiene que tener un orden, hermanos. ¿Ya? Los discípulos vieron que había mucha gente, ¿ya? Entonces el Señor Jesús lo bendijo y puso delante para que pudieran comer. Esto se refiere a las canastillas que ellos tenían. Nosotros como hombres a veces vemos a nuestro alrededor cuando pasa alguna situación mala o nos siguen pasando algo malo, sigue. Vemos todo gris, todo negro, hermano, que no hay ninguna salida y tratamos de hacer acciones buenas, pero sale lo contrario y encontramos todo malo. Pero no contamos, hermanos, con la provisión del Señor. Ya no pensamos de esa manera que el Señor nos va a suplir. Los discípulos pensaron así, pero ¿qué hizo el Señor? El Señor siguió proveyéndolos para saciarlos a todos ellos. ¿Ya? ¿Por qué digo que los discípulos pensaron así? Porque los discípulos pensaron como hombres, hermano. Desde el capítulo, desde que lo siguieron, desde el mar de Galilea, donde empezó su predicación, su ministerio, hasta el capítulo 8, vemos que estaban los discípulos con él. Y ellos se preguntaron, ellos mismos los discípulos se preguntaron, miren el versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos de aquí en el desierto? Los mismos discípulos pensaron como hombres, hermanos. No se preguntaron, pero si tenemos a Jesús al lado, y conversaron con él para que lo pudieran alimentar. Ellos ya venían con la alimentación de los 5,000, que eso es el milagro, que eso era más gente. ¿Ya quién ha visto 5,000 personas? ¿Como 4,000? ¿Quién ha ido al estadio? Nadie. Muy bien. Algunos. Ya, pero más o menos, esa es la aglomeración de gente, 4,000, 5,000 personas. Ya, es mucha gente, hermano, es mucha gente. Ya, entonces, los discípulos pensaron como hombres, no pensaron, no se guiaron, no se dejaron llevar porque Jesús estaba al lado, sino que se preguntaron, ¿y de dónde podrá alguien saciar de pan a toda esta gente? Y se quedaron ahí, como que se miraron, yo creo, unos con otros, como cuando ahí había un problema así antes, ¿sí? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Se quedaron así, pues. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús intervino inmediatamente. Entonces, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ahí Jesús rápidamente actuó para la alimentación y que se pudiera realizar este milagro. ¿Ya? Entonces, como los discípulos pensaron como hombres, ellos dijeron, hay poco, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos va a alcanzar? Nosotros como personas, como creyentes en Cristo, muchas veces actuamos así, hermano, y no miramos hacia atrás, sino que lo dejamos mover por el problema actual que nos estamos llevando, que nos estamos desenvolviendo en ese momento. Ya no miramos hacia atrás en cómo Dios ha provisto a mí primeramente, o a cada uno de ustedes, o cómo ha provisto en nuestra familia. ¿Con qué? Con nuestro trabajo. Muchas veces no nos gusta el trabajo que tenemos, pero tenemos trabajo. Ya muchas veces, ya cuando Dios nos ha provisto de dinero, ¿de qué manera? De que cuando a veces se nos está acabando el dinero y estamos llegando ya cuando a la fecha de pago, ¿qué hacemos? Como estirar un poquito el dinero, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta que gastamos y no se nos acaba, hermano, que seguimos gastando, que un poquito acá, que hay que comprar el pan todos los días y se estira el chicle, que es una forma de decir, ¿ya? Pero el dinero va durando más, hermano, el dinero no se gasta y no se gasta. Esa es la provisión del Señor, hermano. Y llega un momento que nos pagan y se acabó la plata, ¿o no? A nosotros nos ha tocado que a veces con el gas, a veces que se está acabando y el gas se va a acabar. No tengo plata. Ya. Y hay que cocinar, pues hay que seguir cocinando para los niños. Y seguimos cocinando y no se acaba el gas y no se acaba. Y pasan días y no se acaba y nos pagan y se cortó el gas. ¿Cierto? Eso no es por algo de suerte, hermano. Esa es la provisión del Señor. ¿Ya? Entonces podemos ver en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestra provisión de los alimentos, ¿ya? A veces cuando hay hermanos que no tienen trabajo, aquí se hace también una ofrenda de amor, ¿ya? A mí también me ha tocado a veces una ofrenda de amor, y es de mucha bendición, ¿ya? La ofrenda de amor, ¿ya? También el Señor provee de distinta manera, porque Él le da la sabiduría al hermano, o a la persona que tiene que entregar esa canasta, a la persona idónea que está pasando necesidad en ese momento, ¿ya?
Entonces tenemos en el trabajo, en el dinero, en la provisión, Dios provee con nuestra salud, hermano. No a todos los provee de la misma salud, pero el Señor nos provee de distintas maneras a cada uno de nosotros porque somos personas distintas, ¿ya? También nos provee de consuelo, de paz, de fuerza y así distintas actitudes de cada uno de nosotros, ¿ya? El Señor nos los provee a todos, ya, al Ramiro lo vamos a proveer de todo esto y a ustedes de nada, o a ti de esto nomás y aquí no. No, el Señor nos provee a cada uno de distintas maneras. Aquí el Señor nos está enseñando la provisión, el Señor nos enseña la provisión a nosotros de distintos puntos de vista, ¿ya? Y Él hace milagro y la cobertura a la necesidad en ese momento, ya que sació la necesidad de aquellos hombres, de los que estaban ahí. ¿Y qué es lo que es saciar? Saciar es hacer desaparecer el hambre o la sed con comida o bebida suficiente, ¿ya? Sació, Él hizo desaparecer el hambre de los que tenían ahí. Y dice que arrebató, ¿ya? ¿Qué es lo que es arrebatar? Es una ingestión excesiva de alimentos, ¿ya? Aquí dice que sobraron 7 canastas, ¿ya? Sobraron 7 canastas. Él arrebató y dio en abundancia, hermano. A cada uno de nosotros el Señor nos da y nos da en abundancia. Siendo que ellos, ¿qué tenían? Tenían 7 panes y unos pocos pececillos, ¿ya? Un pececillo puede ser un blanquillito, algo más chiquitito, ¿ya? No va a ser no dice pescado, porque puede ser de este porte, ¿ya? Una cabeza, ¿ya? Un blanquillo que puede ser así, nomás un pececillo, ¿ya? De este porte. ¿Y qué es lo que es más rico? Que un pan con pescado, ¿cierto? El Señor los sacía, ¿cierto? Entonces el Señor sació y arrebató, ¿ya? El Señor lo arrebató. El Señor da y nos da a nosotros en abundancia, hermanos, ¿ya? Entonces los insto a ustedes, los insto en la provisión del Señor, ¿ya? Que estemos atentos en la provisión del Señor. Así como los 4,000, que no nos preguntemos como los discípulos se preguntaron en ese momento, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos de aquí en el desierto? No, hermanos, no debemos pensar así. ¿O quién podrá defendernos? No, primeramente, en primer lugar, debemos dar gracias a Dios por la provisión. Quizás a veces estamos pasando necesidades, pero igual debemos dar gracias a Dios, ¿ya? Debemos dar gracias a Dios por lo malo, pero también por lo bueno, por el gozo, por la dificultad que el Señor nos presenta. ¿Por qué? Porque nos ayudan a crecer, ¿ya? Y quizás después podemos dar un ejemplo a otro hermano, a otro amigo que está pasando por las mismas necesidades, ¿ya? Así que lo invito a que seamos como las personas que confiaron 100% en Jesús, en la provisión del que el Señor les da a ellos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ahí está. La respuesta. ¿Ya? Así que bien, vamos a orar, hermano. Le invito a inclinar su rostro para que podamos orar por esta lección. Nuestro Dios, te damos las gracias, Padre, por esta lección que nos has dado, Señor. Gracias porque me has permitido darla, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, cada persona que pudo estar acá, Señor, atento en sus casas también, Señor, que la pueda poner en práctica cuando la necesite, Padre. Que seas tú, Señor, el número 1 cuando nosotros tengamos algún gozo, Señor, alguna dificultad que nosotros presentemos, Señor, que nos acordemos de esta lección, Señor, que podamos acudir a ti en cualquier momento, Señor, para que tú nos provees de las necesidades que nosotros, Señor, como hijos tuyos, necesitamos, Padre. Gracias por cada profesor que ha de impartir, Señor, la clase, y también por esta semana, Señor, que ha de empezar, que tú los cuides, Señor, a los estudiantes, Señor, a los niños que están terminando, a los universitarios, Padre, cada adulto, Señor, en su trabajo, que sea de bendición, Señor, esta semana. Gracias, Padre, por este momento que me das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.